¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy nos encontramos en Vaduz, la capital de uno de los países más pequeños del mundo. Estamos en Liechtenstein. Este país es tan pequeño que muchas personas ni siquiera saben ubicarlo o encontrarlo en el mapa, pero tiene algo muy interesante. Es uno de los pocos países del mundo que sigue siendo una monarquía constitucional con una familia real activa. Hoy voy a intentar enseñarles Vaduz, aunque bueno, no es tan grande, pero esa es la misión de hoy. Vamos a recorrer su centro, pasando por edificios históricos, museos, el parlamento, la zona cultural y por supuesto voy a intentar llegar al famoso castillo que domina toda la ciudad desde lo alto. Así que alístense porque este lugar, aunque es pequeño, tiene mucho más de lo que parece. Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Y bueno, antes de comenzar este recorrido, ya saben, vamos a intentar aprender o entender un poco este lugar. Vaduz tiene aproximadamente 5.800 habitantes, lo que la convierte en una de las capitales más pequeñas del mundo. Liechtenstein en total tiene alrededor de 39.000 habitantes y está ubicado entre Suiza y Austria en el corazón de Europa. El país está situado en el valle del río Rin y está rodeado por los Alpes, lo que hace que el paisaje sea impresionante. Y lo digo en serio, nada más volteas a cualquier lado y puedes ver los Alpes, montañas así con nieve brutal. Liechtenstein fue fundado en 1719 cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico unificó los territorios de Vaduz y Schellenberg y los convirtió en un principado. Lo interesante es que la familia real de Liechtenstein sigue teniendo bastante poder político hoy en día y esto es considerado algo poco común en Europa. Pero bueno, aquí sigue habiendo un principado. Así que bueno, aclarado esto, creo que ya podemos empezar a hablar de lo que hay aquí. Es muy interesante porque definitivamente no es tan grande. Ya me encuentro prácticamente en el centro. Detrás de mí ya hay uno de los monumentos importantes. Pero quiero comenzar en un punto distinto. Hablamos de ese lugar y luego ya vamos siguiendo nuestro recorrido. Así que vamos. Y bueno, justo detrás de mí lo que alcanzan a ver es la calle principal de Vaduz, conocida como Städtle. Y este es el corazón de la ciudad. Es una zona peatonal en donde se concentran tiendas, cafeterías, esculturas modernas y algunos de los edificios más importantes de todo el país. Y justo en esta calle, como lo digo detrás de mí, es en donde se siente el verdadero ambiente de Vaduz. Un lugar tranquilo, un lugar limpio, organizado y con una mezcla interesante de modernidad y también tradición. Y bueno, vamos a recorrer la calle en un momentito, pero antes voy a hablarles de un edificio que bueno, que ya vieron en la introducción, que es justo este que está detrás de mí. También está la iglesia. Luego vamos por la calle, pero eso vamos a hablar ahora del edificio que está detrás de mí. Señoras y señores, nos encontramos frente a uno de los edificios más importantes de todo el país, el Regierungsgebäude, o básicamente el edificio de gobierno de Liechtenstein. A primera vista puede parecer simplemente un edificio bonito, elegante, blanco, pero en realidad este edificio es clave para entender cómo funciona este pequeño país. El Regierungsgebäude fue construido entre 1903 y 1905, en una época en la que Liechtenstein estaba comenzando a modernizarse como estado. Y bueno, aunque Liechtenstein es uno de los países más pequeños del mundo, este edificio literalmente es su centro de administración. Aquí es donde trabaja el gobierno, donde se toman decisiones políticas importantes y donde se gestiona gran parte del funcionamiento del país. Algo interesante, y como lo mencionaba al principio, es que Liechtenstein es una monarquía constitucional, lo que significa que el príncipe tiene
un papel activo en la política. Pero no olvidemos que también existe un gobierno elegido democráticamente. Y justamente este edificio representa esa parte administrativa y civil del poder. Un dato interesante es que hoy en día el Regierungsgebäude sigue en uso. Eso quiere decir que no es un museo ni un lugar turístico por dentro. Pero desde aquí afuera, desde esta explanada, puedes apreciar su increíble arquitectura y obviamente puedes entender su importancia para el país. Y bueno, señoras y señores, hablemos del edificio que está detrás de mí. Este es un edificio clave en Liechtenstein y se llama el Landtag, que básicamente es el parlamento del país. A diferencia del Regierungsgebäude, lo pronuncio muy mal, este edificio es mucho más moderno. Fue inaugurado en el 2008 con un estilo minimalista y funcional. Y es en este edificio en donde se reúne el Parlamento de Liechtenstein, que como dato interesante está formado por 25 diputados que los elige la población. Ellos son los encargados de crear leyes y también de tomar decisiones políticas importantes junto al gobierno. Si comparas este edificio con el Regierungsgebäude, puedes ver claramente el contraste entre lo histórico y lo moderno. Pero recuerda que ambos forman parte del mismo sistema político. Y eso, justamente eso, es lo que hace especial a Vaduz. En muy pocos metros puedes ver cómo conviven tradición y modernidad dentro de uno de los países más pequeños del mundo. Y sí, efectivamente, el edificio está muy chido, me encanta ahí la forma que tiene, la banderita. Pero bueno, recordemos que aquí se junta la gente política importante del país, toma las decisiones, hace las leyes. Creo que puedo dejar una foto de cómo se ve por dentro. Obviamente este edificio no es público, no se puede entrar, pero la verdad es que está muy bonito, muy chido. Vamos a ver el siguiente edificio. Y bueno, gente, ahora llegamos a la Catedral de Vaduz, también conocida como la Catedral de San Florín. Este edificio fue construido en estilo neogótico en el siglo XIX y es la iglesia principal del país. Además, en esta iglesia se encuentra la cripta de la familia real de Liechtenstein, lo que la convierte en uno de los lugares más importantes del país. Y bueno, gente, ya saben, ya me conocen, ya es clásico en este canal, vamos a entrar a esta catedral. Les voy a grabar un poquito de este lugar. Al parecer está abierto, así que no hay ningún problema. Vamos a verla, vamos a conocerla y ahora en un momentito nos vemos. A ver, gente, la iglesia está no tan grande, pero está interesante. Me gustó el altar, que tiene cosas como muy, no sé, curioso. Pero si la iglesia no está tan grande, está vacía, así que por eso igual les hablo un poco. Pero bueno, tampoco quiero hacer mucho ruido aquí. Pero eso, creo que está bien, o sea, no es una catedral gigantesca o no sé, pero me gusta, está bonita, está literalmente casi vacía, pero sí, esta es la parte del altar. Pero eso, se las quería mostrar, quería grabarme un poco para hacer algo diferente, pero bueno, creo que vale la pena entrar, es gratis por lo visto, espero que les haya gustado. Vamos a nuestro siguiente punto. Bueno, ya lo había mencionado que esta es la famosa calle en donde básicamente sucede todo, pero les quiero mostrar un poco también lo que hay alrededor. Como les decía, esta es la zona, vamos a llamarle la zona de gobierno, ¿no? Donde está el parlamento, el edificio de gobierno, que la van a reconocer por el color, por el edificio este que está ahí, muy bonito. Pero ya entrando a la zona comercial, a la calle esta importante, van a ver todos los museos. Básicamente está el museo de la ciudad, está el Museo de Arte, está el Museo del Correo Postal, que eso también es muy interesante, está el Centro de Información Turística, muchos restaurantes,
Pero sí, vamos a ver un poquito de este lugar. Y bueno, gente, justamente llegamos al Museo Nacional de Liechtenstein. Y en este lugar puedes aprender sobre la historia, las tradiciones y la cultura de este país, desde la vida alpina hasta el desarrollo del Principado. Este museo también explica cómo es que un país tan pequeño logró mantenerse independiente a lo largo de los siglos. Y hay algo muy interesante de este lugar que de hecho te muestra un poco la vestimenta típica. No sé si alcanzan a ver aquí detrás de mí, pero eso, aquí pueden ver cómo es la vestimenta típica de los de Liechtenstein, que eso se me hace muy cool. Te puedes tomar la fotito, pero sí, justamente aquí detrás está el museo. Ahora mismo en pantalla dejo el costo de la entrada. Así que bueno, este es el Museo Nacional. Vámonos a nuestro siguiente punto. Y bueno, gente, justo detrás de mí está el Museo Postal de aquí de la ciudad. Bueno, como pueden ver, es un edificio que actualmente está en remodelación. No les voy a dar mucha información de este lugar porque, bueno, la verdad es que, pues, a menos que te interese el tema postal, yo creo, y repito, es solo mi opinión, a lo mejor tiene también cosas de historia, no nada más relacionado al correo postal, pero a lo mejor a la ciudad, al país, yo qué sé. Pero si es este edificio que está detrás de mí, dejo los precios justamente ahora en pantalla por si te interesa entrar a este museo, pues eso, que sepas cuánto te va a costar. Pero sí, el Museo Postal está aquí detrás de mí, todo, repito, en la misma callecita, no te tienes que mover mucho, todo está en el mismo spot. Pero sí, vamos a seguir recorriendo la calle. Y señoras y señores, detrás de mí está el Museo de Arte de Liechtenstein, o también conocido como Kunstmuseum. Este edificio moderno se inauguró en el año 2000 y alberga una colección de arte contemporáneo e internacional. Su diseño minimalista color negro lo hace destacar muchísimo aquí en el paisaje de la ciudad. Y en mi opinión, si todavía tienes tiempo, creo que puede valer la pena entrar. Voy a dejar los precios ahora mismo ahí en pantalla. Pero sí, está básicamente en el centro, en el corazón de Vaduz. Y eso, si te interesa el arte, si quieres ver un poco de arte, pues este es el lugar indicado. Gente, aquí les van algunos datos importantes e interesantes de aquí de la ciudad. Y ojo, si tienen dudas de cómo llegar a algún sitio o algo, pueden entrar a la oficina esta de información turística. Acabamos de entrar, nos dieron un mapita de la ciudad que vale mucho la pena tenerlo. El tema es que si traes mochila y la quieres dejar en algún lugar, pues ya nos indicaron dónde podemos ir a dejar las mochilas en los lockers, así que eso vale la pena. Pero eso, vamos a los datos. Dato número 1 y menos importante, es el más chafa quizás, pero Vaduz, creo que así es como lo decimos nosotros los que hablamos español. En alemán el nombre es Vaduz. Vaduz. No sé si lo digo bien, pero es como Vaduz, porque bueno, del alemán, V, Z, eso. Pero Vaduz. Dato número 2. Aquí en esta ciudad, y supongo que en el país, vas a escuchar muchísimos idiomas. Yo por lo menos en los días que he estado aquí he escuchado mucho español, he escuchado obviamente alemán, pero también inglés, un poco de francés y también italiano. Así que si tú hablas alguno de esos idiomas, quiero decirte que estás a salvo aquí, no hay ningún problema, con eso te puedes comunicar perfectamente. Dato número 3, aquí el saludo común, lo más normal es decir hoi, lo dejo ahí escrito en pantalla. Así que bueno, por si quieres sonar un poco más local, así puedes decir hola aquí en Liechtenstein. Señoras y señores, detrás de mí está el Rathaus, o sea, el edificio del ayuntamiento. Este edificio fue construido entre 1932 y 1933. Y bueno, aunque fue renovado entre los años de 1982 y 1984, sigue manteniendo una estética impresionante. Y como pueden ver, los ornamentos o los frescos que están ahí pintados fueron hechos por el artista Johannes Troyer. Y bueno, la verdad no es que sea una atracción turística, pero en dado caso de que quieras venir, pues me imagino que podrás venir, aunque creo que solo a realizar trámites correspondientes. Pero sí, la oficina está aquí, está muy bonita, todo en la calle principal. De hecho, creo que muchos se van a reír porque realmente lo más atractivo de la ciudad es una calle, pero ojo,
no olvidemos que está el mirador al cual tenemos que ir. También está el castillo al cual también tenemos que ir. Pero si justo aquí está el ayuntamiento de la ciudad, vamos a nuestro siguiente punto. Y bueno, gente, no se alcanza a ver muy bien, pero les dejo una toma. El edificio que ven aquí detrás de mí es el antiguo cine de Vaduz. Un espacio bastante interesante porque, bueno, aquí les va un dato muy importante. Si ustedes quieren ir al castillo, les recuerdo que el castillo es un espacio cerrado, no es un lugar público, porque ahí incluso todavía vive, creo, el príncipe. Y en este lugar, en el cine, pasan todos los días a las 2 de la tarde una película relacionada con la vida detrás de los muros del castillo. Es decir, primero pueden venir aquí a las 2 de la tarde a informarse cómo era la vida en el castillo ahí en los tiempos de antes. Y después pueden ir a visitar el castillo, aunque solo lo vayan a ver por fuera, pero creo que vale muchísimo la pena. Así que eso, justamente igual en la avenida principal se encuentra el Kino, el cine, y lo dejo ahí como dato por si quieren conocer más de la historia. Bueno, tip número 4 de cómo llegué aquí o cómo llegar aquí. Si tú eres una persona que se basa o que planifica en función de las estaciones centrales, déjame decirte que Vaduz, la ciudad de aquí, no tiene como tal una estación central. Tiene muchas paradas de autobuses, pero no una estación como tal. La estación está en otra ciudad que, bueno, no te miento, está como unos... Desde aquí de Vaduz está como unos 10 minutos, tampoco es tan lejos. Así que eso, si quieres llegar a una estación central, no la vas a encontrar aquí en Vaduz, la vas a encontrar en la otra ciudad. Pero no está tan mal porque está simplemente unos 10-15 minutos de aquí del centro de Vaduz. Así que bueno, en dado caso que quieras venir para acá, me imagino que habrá muchísimas otras opciones. Yo solo te aviso que no te enfoques en encontrar una estación central aquí porque no la hay en la otra ciudad. Y bueno, esa es la forma, creo yo, más fácil de llegar, aunque me imagino que habrá otros autobuses o no sé, otras formas también sencillas, pero sí, solo tenlo en cuenta. Otro dato importante es que todo aquí se paga en francos suizos y sí, la verdad es que sí es caro también, es un lugar caro. Una comida en promedio te puede andar costando entre 15 y 20 francos, así que contémplalo, sí es un lugar un poco cariñoso, pero bueno, algunos datos ahí para que los tengan en cuenta, que se vengan preparados aquí a Liechtenstein, pero de momento creo que sí vale muchísimo la pena. Bueno, y ahora sí nos dirigimos hacia el castillo. Y bueno, yo sé que no está abierto al público, yo sé que no vamos a poder entrar, pero igual creo que vale la pena la vista, creo que vale la pena estar ahí cerca. Es una de las atracciones más importantes de aquí de la ciudad, pese a que no sea un espacio turístico en el que puedas entrar. Pero bueno, vamos a ver el castillito, vamos a ver qué tal. La caminata va a estar muy buena, porque bueno, no se alcanza a ver, pero está allá arriba, así que hay que subir bastante. Vamos. Ya mero llegamos. Pero sí está un poquito cansado. Pero si lo llevas con calma y eso, se llega tranquilo, se llega a gusto, está bien. El clima además está muy bien. Leí que era mejor hacerlo en verano o en días que no lloviese, porque si no se ponía difícil. Pero sí, la vista lo vale. Sí, señor. Oigan, por cierto, como dato interesante, en la subida hacia el castillo te vas a encontrar estos carteles que te cuentan básicamente la historia del país, tanto la historia de la ciudad como de las otras ciudades. Pero está muy chido porque hablan de economía, de territorio geográfico, demografía, población, todo está muy chido. Así te vas informando un poco del país, de la ciudad. Pero sí, durante el camino ya hemos visto varios, que eso está muy cool. Están en alemán, están en inglés y también en francés. Así que eso está muy cool para la gente, para los turistas. Miren otro. Pero sí, recomendado subir, detenerse a leerlo, sacarles una fotito para informarte más. Pero eso, ya vamos a llegar. Señoras y señores, llegamos al lugar más icónico de toda la ciudad, el castillo de Vaduz. Este castillo se encuentra en lo alto de la montaña
y es la residencia oficial de la familia real. Sus orígenes se remontan al siglo XII, aunque ha sido ampliado varias veces a lo largo de la historia. Y bueno, como lo mencioné, lo interesante es que este castillo no está abierto al público, ya que oficialmente sigue siendo una residencia privada. Aún así es el símbolo más importante del país y domina completamente el paisaje de la ciudad. Y bueno, obviamente hay muchísima historia de ese lugar, hay muchísima información. Yo realmente solamente les quise dejar los datos más importantes por si quieren venir a verlo. Hay que subir, creo que hay un autobús que te deja cerca, pero igual tienes que caminar y la otra opción es caminar como yo lo hice. Pero está chido, creo que vale la pena. Y quién sabe, igual en una de esas te toca ver a alguien importante de la familia real pasando por aquí, porque como pueden ver ahí está la entrada y por ahí pasan muchos carros. En dado caso alguno se meterá por ahí, pues quiere decir que es importante, es de la familia real o amigo, yo qué sé. Pero eso, un lugar imperdible aquí en Vaduz. Tienes que venir, tienes que subir a ver el castillo, tomar unas buenas fotos. Y bueno, creo que con esto nos vamos a nuestro siguiente punto. Y bueno, gente, el siguiente punto es el famoso mirador aquí en Liechtenstein, en Vaduz. La idea es aprovechar que se va a poner el sol. De hecho, no sé si alcancemos a ver la puesta de sol, pero sí la vista es espectacular. Vamos a ir a verla. Tenemos que esperar el camioncito en lo que llega. Y bueno, ya lo demás lo mostraré después. Y eso, vamos a esperar el bus, subimos allá y ahora nos vemos. Estoy en el bus. Es un bus súper chiquito, o sea, es como un taxi camioneta, esos de Tijuana. Está muy chistoso esto. Desafortunadamente solo son 2 paradas, pero sí, está muy curioso esto. Gente, acabo de ver el punto del mirador. Al principio pensamos, no vale la pena subir, está chiquito, pero ya después vimos la vista y dijimos, venga, vamos. Así que voy a dejar el alma por llegar ahí. Estoy creo muy seguro que va a estar muy cansado subir, pero bueno, no pasa nada. Todo sea por ver esa vista y compartírselas, que desde aquí ya pueden ir dándose cuenta que va a estar muy verga eso. Pero denle like a este video por el esfuerzo que se está haciendo para llegar allá. Ahora que avancemos, les muestro mi cara y de cómo voy. Se logró, estamos ya muy cerca de la plataforma del mirador. A ver, no está tan mal, de hecho puedes ir a tu ritmo, no ir tan rápido y no te cansas tanto, creo que está bien. El camino está agradable, de preferencia hacerlo cuando no esté lloviendo porque hay tierra y eso. Pero bien, llegamos al mirador, vamos a apreciar la vista. Señoras y señores, llegamos al mirador. Desde aquí puedes ver una gran parte de Vaduz y también el valle del río Rin y por supuesto las montañas que rodean la ciudad. Este tipo de vistas hace especial a Liechtenstein y sí, pese a ser un país pequeño, tiene vistas y unos paisajes enormes. Y bueno, como opción puedes llegar aquí con el autobús. Te deja, digamos que a unos 20 minutos puede ser desde la parada caminando hasta acá, que eso no está nada mal. Está un poquito cansado, pero es que en verdad vale la pena. Vean esto. Creo que este spot está muy chido. Y bueno, si no te quieres animar a subirte aquí a la plataforma, aquí hay unas sillitas también para que te sientes y para que aprecies la vista. Pero en verdad, recomendado este spot, este mirador. Muy bonito. Y bueno, gente, antes de terminar este video, quiero mencionar que hay muchos otros lugares interesantes aquí en Liechtenstein, que bueno, por cuestiones de tiempo no aparecen en este video, en este recorrido, pero creo yo que pueden valer la pena visitarlos. Por ejemplo, está el castillo de Gutenberg, que es otra fortaleza histórica del país. También está el pueblo de Balzers, está también el Malbun, que es una zona de montaña muy popular para esquiar, y también hay varias rutas de senderismo en los Alpes. También puedes explorar más el valle del Rin, o incluso si te interesa la aventura, cruzar fácilmente a Suiza o a Austria desde aquí. Y creo yo que vale mucho la pena ya despedir este video con esta vista
vista espectacular. Y bueno, ya sabes que si tú ya has visitado este lugar o si ya has estado aquí o si eres de aquí, déjame ahí en los comentarios qué es lo que podemos hacer, qué otros tips tienes para los turistas, para los viajeros, en dónde podríamos comer algo local quizás. Yo que sé, deja ahí cualquier cosa en los comentarios, dime qué es lo que más te interesó de Liechtenstein, aquí de Vaduz, qué es lo que más te gustó o qué es lo que más te llamó la atención. Y bueno, ya saben, recuerden suscribirse a este canal porque se vienen más aventuras, más videos. Creo yo que va a haber unos videitos en el futuro muy chidos, así que suscríbanse. Y bueno, gente, ya saben que nos veremos en 2 semanitas como es de costumbre en un nuevo video, una nueva aventura. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho, nos vemos pronto y hasta la próxima. ¡Chao!